Gracias. Buenos días. Buenos días. Hoy 10 de mayo felicitamos a las mamás y a las mamás y a las mamás de los niños. Vamos a escribir un pequeño resumen de la carta que envía el apóstol Pablo a la comunidad de Éfeso, a los efesios. Esta carta se considera como la reina de las epístolas porque habla del gran amor de Cristo hacia su pueblo. Se escribe alrededor del año 60, 62, en la región de Turquía, actualmente, en ese entonces, Efesios. Recordemos que Efesios era un lugar donde vivían alrededor de 700,000 habitantes, era una población muy grande. Era un lugar que adoraban, muy religioso, adoraban a la diosa Diana y a los griegos, que era la misma diosa Artemisa. Era un lugar donde había mucho comercio. Y está Pablo ya preso, y él le escribe una carta a los habitantes de Efesios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor al único y Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel, al Dios de David, al Dios nuestro, al Dios que se hizo carne en la tierra y habitó entre nosotros, y al Dios que resucitó a Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea, Señor. Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios que vive entre nosotros, que fue la promesa de Cristo, que no nos dejarías huérfano, que vivirías entre nosotros, al Espíritu de Dios. Bendito y alabado sea, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como en todas sus epístolas, en sus cartas, el apóstol Pablo empieza dando referencias de quién es él y por qué él escribe la carta. Aquí en esta nos dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, un apostolado es aquella persona que le sirve con mucha pasión a su ministerio. Esta carta se la escribe, como les decía, y les dice: gracia y paz a vosotros, gracia y paz a nosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego comienza hablándoles con mucho amor, diciéndoles que Dios mismo nos escogió. Es una carta que fue escrita 60 años después de Cristo, pero es una carta vigente. Después de 2020 años, 19 años, sigue vigente porque esta carta se repartía a todas las iglesias. De hecho, en el libro de Apocalipsis les habla a las 7 iglesias que vivían en esa región. Y esta carta se repartía como si hoy Pablo nos estuviera leyendo esa carta, ¿verdad? ¿Quién me puede leer el versículo 9, por favor? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Para qué escribe esta carta? Para darnos a conocer el misterio. Esta carta nos habla mucho del misterio, de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de una persona? Una intimidad con Él, cuando llegamos a conocer su voluntad. Cuando se casa uno, ¿qué le dice el
pastor o el sacerdote. ¿Es tu voluntad contraer matrimonio? Entonces es la persona que dice, mi voluntad es sí, ¿verdad? Entonces da a conocer su voluntad. Versículo, me leíste el 9, ¿verdad? Sí. Versículo 11, por favor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ya fuimos predestinados? O sea, ¿para qué? ¿Para qué fuimos predestinados? Para hacer su voluntad, Para la alabanza de su nombre. Para ser hijos de Dios, para alabarlo, para hacer la voluntad. ¿Para qué fue predestinado Cristo? Para guiarnos para el Padre. Para hacer la voluntad del Padre. ¿De qué? De que todos vayamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y tengamos el plan de salvación. Entonces, Cristo cuando vino a la tierra decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino del que me envió. El Espíritu Santo, ¿a qué viene? A hacer la voluntad del que le envió, ¿verdad? Entonces nosotros enseñamos el misterio de la voluntad del Padre. Pero para eso necesitamos ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 17, ¿quién me lo lee? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué necesitamos? Que el Padre nos dé sabiduría. ¿Y qué dice la Escritura? Si alguien es falto de sabiduría, ¿qué? Pídala, pero no se quede sin sabiduría en la tierra. ¿Qué sería lo contrario a la sabiduría? La ignorancia, ¿verdad? Insensatez. Entonces, mi pueblo perece por ignorancia. Entonces, no te dice la Escritura, no seas insensato, no seas ignorante, pídele sabiduría. ¿Y el principio de la sabiduría qué es? Bueno, para que nosotros tengamos sabiduría necesitamos meternos en la palabra de Dios y llegar al mundo de las revelaciones, ¿verdad? Llegar al mundo de las revelaciones. ¿Cómo poder llegar al mundo de las revelaciones? Con la intimidad y con la meditación. El rey David decía que él se preparaba en las mañanas, pero que meditaba en su palabra. ¿Y cómo es una persona que medita? No que entras en trance ni nada de eso. Que medita es que está redarguyendo la palabra. Por eso el Espíritu Santo vino a redarguir. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy? ¿Qué me quiere decir esta palabra? Versículo 19, por favor. y el cual es el supereminente grandeza de su poder para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos? ¿A qué se refiere? ¿Me lees un versículo antes, Juanita? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué esperamos? Vida eterna, muchas cosas. Fíjate, podemos compartir sobre la vida eterna, pero no sentirla. Es diferente, ¿eh? Necesitamos sentir la vida eterna, ¿eh? Él quiere estar con nosotros eternamente. ¿Ese es el amor? Sí. Eternamente. Como el matrimonio, ni la muerte, ni nada me va a separar. Cuando uno se casa, ¿eh? Entonces, ese es el proceso que estamos viviendo, enamorándonos del Padre, para cumplir
la promesa. Nosotros no podremos llegar a la vida eterna si no estamos enamorados de Él. Capítulo 2, salvos por la gracia. ¿Quién me puede definir la gracia? Pues, Un regalo, un favor inmerecido. pues yo lo leí que la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y que de ahí tomamos nosotros gracia sobre gracia. Entonces, la gracia es un favor Sí. que está en nosotros, es un regalo del Padre a nosotros, que fue Sí. Cristo. Nuestro Señor, Y nosotros de Él tomamos tomamos ese favor. ajá. Por eso nosotros decimos, dame la gracia, Señor. Dame tu favor, ¿verdad? Dame tu favor. Entonces, ¿a quién te dio? A nuestro Cristo. Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ya te lo dio a Él. Y te lo dio como esposo. Tú eres la novia y Él es el esposo. ¿Y qué es un esposo? Un proveedor en todas las áreas, ¿verdad? Sí. En todo, el amor de tu vida. Entonces, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, El 5, por favor. aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún sin merecerlo. Fíjate, qué hermoso, qué grandeza, ¿no? No tuvimos que hacer nada para merecerlo, ¿o sí? Aún sin merecerlo, Él nos amó y nos dio gracia. ¿Me lees el siguiente, por favor? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué juntamente con Él nos resucitó si nosotros no vivíamos en ese entonces? Porque ya estábamos predestinados. Estábamos muertos porque ya estábamos, ¿qué? Predestinados. Predestinados. En su muerte somos vivificados. En su muerte, con su muerte somos vivificados en su resurrección. La gloria de Dios en su resurrección, ¿verdad? El poder. Por eso, ayer compartíamos, ¿hay tristeza en la muerte de Cristo? No. No, hay gozo. Hay gozo, porque si Cristo no hubiera resucitado, sí hubiera habido tristeza. Sí. Pero en su muerte tenemos alegría, porque Él fue el Cordero. ¿Y cómo decir? Gracias. Imagínate que te van a condenar a muerte y te dicen, ya está pagado el precio. ¿Te vas a poner triste? No. ¿Por qué pagaron el precio por mí? ¿Por qué no? Gracias. O sea, no tengo. Sales libre, se te abre la puerta de la cárcel. Gracias, ¿verdad? Por eso la gracia es muy importante entenderla, que es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Que es por obras? No. Es por gracia. ¿En dónde somos reconciliados? Estamos en el capítulo 12. Versículo 12, ¿quién me lo lee? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El 13, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis hechos cercanos. ¿Estábamos separados? Sí. El hecho de que nos habla que somos cercanos por la sangre, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo con una vasija con sangre y la vertía? Una parte la derramaba y otra parte la vertía sobre el propiciatorio, ¿eh? Donde estaban los ángeles viendo. El hecho de que llevaba la sangre significaba que ya el Cordero había pagado, ¿verdad? La sangre tipifica al Cordero. Cuando dicen, se derramó la sangre, es que ya murió el Cordero. Entonces, a causa de esa cruz, tú te puedes pensar una cosa, puedes pensar en la sangre, pero debes de ir más allá, debes de pensar en el poseedor de esa sangre, que
que es el cordero. No es la sangre en sí, es el cordero dueño de la sangre que derramó. ¿Sí soy claro? Sí. O sea, es el cordero. Porque en la sangre está la vida, dice la Escritura. Entonces, al momento de entrar con la sangre al lugar santísimo, el Padre decía, el Cordero pagó el precio. Mi Hijo pagó el precio. Y aquí está su sangre. Ya, consumado fue. Es como el hecho de las cenizas, cuando le entregan la ceniza a un ser querido. ¿Qué significa? No es que esté el ser querido ahí, es que Él ya murió, ¿verdad? Él ya partió. Consumado es. Entonces, lo que nos hace, lo que nos une es el hecho de la muerte de nuestro Salvador, de Jesús como Rey, ¿verdad? Ahora, ¿qué sangre podía entrar a ese lugar? De un cordero sin mancha, sin pecado. Por eso el significado es tan importante de la sangre, ¿no? Por eso decimos la sangre del cordero. Es Jesús mismo ahí. Por eso somos puros y santos. ¿Sí? Sin sangre no había que Remisión remisión de pecados. de pecados. Fíjense qué importante es esto. Llegaba el padre o el hombre una vez al año y delante de la familia y del sacerdote declaraba su pecadote. No era a oscuritas, ¿ah? Era, imagínate, el hombre que llegaba, es que yo tuve una aventura con mi vecina Petrita y toda la familia viéndolo. Entonces, era el pecado. No podía ocultar su pecado, sino a qué iba. ¿Qué sentido tenía llevar el cordero? Haberlo preparado. Ahora, el mismo pecado el año que entra, el año que viene, ¿qué diría la señora? Ya, párale, ¿no? Entonces, tenía que ser un pecado y nada más declarado y la familia lo perdonaba. Entonces, en este caso llega Jesús, derrama su sangre, nos une al lugar celestial y nos perdona nuestros pecados. Por eso dice que debemos de confesarlo. ¿Pero ante quién lo confesamos? Ante Dios. Nos salvamos, ¿verdad? Sí. Bueno. Versículo 18, por favor. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí ya cambian las cosas. Por medio de él tenemos entrada. ¿Espíritu con E grande? Sí. ¿Cómo podemos entrar? Estamos hablando de salvos por gracia. ¿Cómo podemos entrar por un mismo espíritu al Padre? Porque el Espíritu nos lleva a Cristo. Ay, palomita. Porque nosotros, como ya no está Cristo físicamente en nosotros, ahora vive en nosotros, a través de su Espíritu. Y entonces, quiere decir que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos. Sin arrepentimiento no podemos recibirlo. Entonces, ¿quién llena esta vasija de barro? Y entonces, ¿quién nos une? El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el que le dio la vida a Jesús en María. ¿Recuerdan? Sí. Que es el que lo levantó de los muertos. Que es el que se separó estando en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios, la tercera persona. Es Dios. Que es el que le dijo a Jesús, siéntate a mi derecha mientras yo pongo tus enemigos bajo tus pies. El mismo Espíritu es Dios, ¿verdad? ¿Lo consideramos como la tercera persona? Sí. Parece que fuera clasificado, ¿ah? Pero es Él. Es el- No hay una clasificación. Es Él. la- Pero para distinguirlo decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿En eso creemos? Es un misterio.
Bueno. 19, ¿quién me lo lee? Así que ya no sois extranjeros ni advenedices, sino considerados de los santos y miembros de la familia de Dios, El que sigue, el siguiente, por favor. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es el fundamento que tenemos? ¿Cuál es la base? Edificado en el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Qué les dijo Jesús? Lean los profetas, ¿verdad? Porque ahí está la palabra. ¿Qué se cumple cuando Jesús viene a la tierra? Más de 120 profecías que se van cumpliendo. Entonces, edificados en los profetas. ¿Y de qué hablan los profetas? ¿Qué es un profeta? La voz de Dios. El que conoce la voluntad de Dios y la declara. ¿Es el misterio? Y es alguien que tiene la bendición de Dios, la visión del futuro y del pasado. Es alguien. El profeta, por eso dice, en el fundamento de los profetas, porque conoce la voluntad de Dios y la declara. ¿Hay profecías nuevas? Sí. ¿No? ¿Cuál? Todo está fundamentado Bueno, está en las escrito. profecías. Todo está escrito. Escrito está. Que se están revelando de tiempo en tiempo es diferente. Ah, bueno, sí, cierto. Pero todo está escrito. Entonces, si llega una persona y te da una profecía, tú tienes que ir A las escrituras. a la escritura. Aquí está. Si no la encuentras, quiere decir que él entró en sus emociones. Todo está escrito. Los misterios los vamos descubriendo, poco a poco. Capítulo 3, Ministerio de Pablo a los gentiles. Versículos 3, por favor, y 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo ha escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El 5, por favor, Enrique. Sí, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien. Por el Espíritu viene la revelación. ¿A quién? A los profetas y a los pastores. Ahora, Hay ¿cuándo? que ver cuál es el misterio, porque es el 6, ¿no? ¿Mande? Que ahora hay que leer el 6 porque ese es el misterio del misterio. Ahí está la clave. Ay, bien, muy hacha. Ahí está la clave. El misterio, bien, dice que se va revelando de tiempo en tiempo. Ahora, tú vives en el 2019. Ya muchas cosas pasaron. ¿Qué falta por revelarse? ¿Qué misterios se te van a revelar en la vida? Cuando tú dices, no lo entendía, ahora lo comprendo. ¿Sí te ha pasado? Para ti es un misterio. Ahora sí me lees el 6. El 6 dice, el misterio es que los gentiles somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahí te va. ¿Qué pensabas, los que venimos de tradiciones? Se nos ha revelado ese misterio, que Jesús es el Señor y Salvador, el único en nuestra vida, que Jesús es Dios mismo. ¿Lo entendíamos antes? ¿O andábamos al Santo Señor de Atocha? Para nosotros esto era un misterio. Decíamos, yo no leo, no le entiendo la palabra, ¿o no? Decía, es que yo no la entiendo. Pero conforme nos vamos adentrando en la palabra, aquí viene lo más importante, se va a revelar. Cosas que a otros el entendimiento está cegado, para nosotros ya son luces en nuestra vida. ¿Qué es lo que se ha revelado? Que a nosotros los gentiles comenzamos a abrirse, se nos abre el campo del conocimiento en Cristo Jesús.
Entonces empezamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Faltan muchas cosas? Sí. Porque la palabra de Dios es infinita, ¿no? Se nos van a ir revelando conforme vayamos entrando. Y podemos decir, pues, híjole, qué equivocado estaba yo. Oraba de esta manera y sin sentido. Daba golpes en el techo, no salían mis oraciones de aquí. Ahora ya mi oración tiene efecto. Podemos ir llegando a esos niveles de tener una intimidad con Dios. ¿Qué era lo importante? ¿Qué era lo que los discípulos veían en Jesús? ¿O qué le pidieron? Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque lo oían hablar con el Padre de una manera que les decía, no sabemos tener esa relación. Para nosotros es un misterio. ¿Cómo se transforma la transfiguración? ¿Cómo habla con Él? Enséñanos a tener eso. Que andaban con Él, pero era un misterio. Enséñanos. ¿Qué es lo que hacemos todos los días en la palabra? Enséñanos. Enséñanos, Espíritu Santo, a tener una relación con el Padre. Nos quedamos en el 6, ¿verdad? El 6. ¿Me lees el 7, Laura, por favor? Sí, dice, el misterio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según lo que opera en mí. Ahora, en Pablo, ¿qué operaba? ¿Qué poder operaba? En Pedro, ¿qué poder operaba? Lo hablamos de los dos porque los dos tenían un carácter similar, ¿verdad? Eran aguerridos. ¿Cómo fue la transformación de Pedro y cómo fue la transformación de Pablo? Lo vimos hace unos días, ¿no? La transformación de Pedro fue radical. Operó un poder diferente. Él fue convertido y entregó todo. ¿Y en Pedro cómo fue? Es que hablaste primero de Pedro. ¿A quién te refieres? Primero Pablo. A Pablo. La transformación de Pablo, ¿cómo fue? ¡Pum! Aquí dejo mis zapatos y no los vuelvo a usar. ¿Verdad? ¿Y la transformación de Pedro? Fue Paulatinamente. ¿Cómo ha sido tu transformación? Pero también fue súbita cuando aceptas a Cristo, cuando cambias, cuando te bautizas. Y después nos vamos perfeccionando como Pedro. Poco a poco. Y Dios te va jalando las orejas poco a poco. ¿Eh? Y ahí te va. Entonces, a Pedro fue radical, porque tenía un llamado especial, específico. Por eso no podemos, tenemos que entender que cada uno de nosotros somos diferentes, como tus hijos son diferentes, ¿verdad? Ante tus ojos, dice, este es de una manera, este es de otro, este está muy alocado, o este es intrépido, o este es muy tranquilo. Cada uno es diferente. Así es en la vida de uno. Uno quiere decir, yo quiero ser como Pablo. No, pues se da de topes, somos diferentes. Yo quiero ser como Pedro. Bueno, podemos decir, ¿como quién quiere ser? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo? Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? ¿Y cómo era Cristo? Ahora vemos dos personajes. Vemos a Juan el Bautista y vemos a Cristo. Juan el Bautista, no ha habido hombre como Juan el Bautista, dice Jesús, nacido de mujer, tan grande en los cielos. O sea, gran personaje, ¿verdad? Y tenemos el carácter de Cristo. ¿Cuál de los dos somos? Juan, radical, como Pablo, ¿verdad? Y Cristo, amoroso, pero en una sola línea. Pues, sí, de Cristo. ¿Puedo comentar? Sí. He estado estudiando acerca de un personaje griego, porque es el padre de la filosofía y porque me ha caído muy bien conocer a Sócrates, ¿no? Y lo que me ha llamado la atención de él es que él nació, por ejemplo, 430 años antes de Cristo, y siendo un hombre griego, él decía que había un Dios superior a todos los dioses que
ya en Grecia existían. Él decía que había un Dios más grande, y seguramente haciendo alusión al Dios verdadero, ¿no? Entonces, también por esa causa él fue juzgado y fue criticado, muerto, ¿no? A los 70 años. Entonces, pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en Éfeso, que ellos tenían mucha influencia griega, entonces es como que había mucha gente y también ellos tenían sus ojos puestos en diferentes dioses. Y entonces llega Pablo también con ellos a decirles, es que les tengo un gran misterio, que solo es a través de Jesucristo, solo a través de Jesucristo, viene es el que somos coherederos y somos miembros de un cuerpo, del cuerpo de Dios, pero es a través de Jesucristo. Como que había varias opciones y él dice, pero no se equivoquen, solo a través de Jesucristo, ¿verdad? así es. Entonces, eso es lo que quería Les muestra, entender, ¿no? Cómo trae esa revelación. les muestra ese Dios que Sócrates había descubierto. Exactamente. El Dios desconocido. Ahora, acuérdense que en esa zona la influencia griega eran los eruditos, ¿verdad? Y se ponían en la plaza y cada quien decía una verdad y todos decían, ¿qué sabiduría es esta? Cuando Pablo llega y les muestra el misterio que ellos andaban buscando. El Dios desconocido. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca la ciencia? Por ejemplo, ¿qué dice? ¿De dónde venimos? Del changuich. Eso es una teoría, ¿verdad? Pero la ciencia no ha descubierto hasta la fecha. Tiene teorías. Sí, pero no hay. Y entonces, en la Biblia, ¿qué dice? Todo viene de la creación de Dios, del Dios verdadero. O sea, lo que descubren los filósofos es eso. Dice, aquí hay un Dios. Por ejemplo, en el grupo de Alcohólicos Anónimos, lo que he conocido yo es que dicen, es que hay un poder superior. Sí. Y luego te dicen, cuando salen, que vayas a una iglesia. Entonces, ¿cuál es el poder superior del que no se habla ahí? Pero que sí saben que cuando tienen que salir, tienen que huir a una iglesia. Es Dios. Pero no lo hablan abiertamente. Me imagino yo que así era en ese entonces, ¿verdad? Hay un poder superior. Pero como había tantos filósofos y figuras, entonces no preguntaban quién. Hay un video que circula, ojalá lo vean, de un científico que siempre se opuso a este que murió, ¿cómo se llama? A Stephen Hawking. A él. Y él dice, él nunca me contestó lo que yo le preguntaba, ¿no? ¿De dónde venía Dios? Claro, porque él sostenía su teoría de la explosión, ¿verdad? Ajá. Dice, él estaba equivocado, yo siempre se lo dije. Bueno, leíste el 8, ¿verdad? El 7. ¿Me lees el 9, por favor? 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar el 10 de una vez, ¿no? ¿Perdón? ¿El 10? El 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es la multiforme Sabiduría. sabiduría de Dios? ¿Cómo? Esa es la que se nos va a dar a conocer. Pero no todo, una parte de eso. ¿Cómo es tan grande Dios? ¿Qué es lo que vemos? De tiempo en tiempo las generaciones tienen una revelación. Por ejemplo, cuando Martín Lutero, esa generación tuvo una revelación que ya se venía dando, pero él fue determinante, ¿no? Que comienza ahí las reformas. ¿Cuáles fueron las revelaciones, no? Que se van dando? ¿Cuáles fueron las revelaciones que en la multiforme sabiduría de Dios nosotros vamos entendiendo? Cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos una película, nosotros vemos algo de esa película en una escena, pero en una escena puede causar en mí tristeza, en el otro que está al lado nada, o en el otro que se puede reír.
Porque encontramos en esa escena algo diferente que nos hace cambiar. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, a veces llega una persona y la misma palabra, el nacimiento de Jesús, ¿cómo fue? Entonces nosotros lo entendemos de una manera y nos los da a entender de una manera. Viene otra persona, nos dice el mismo episodio y lo entendemos de otra manera. Viene otra persona y lo entendemos de otra manera. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios en su palabra, que es tan profunda que vamos teniendo revelaciones de la misma palabra. Y en todos tiene una verdad. Cada que lo explica alguien tiene una verdad. Pero vamos conociendo las profundidades de la sabiduría. Entonces, ¿quién puede conocer la mente de Cristo? ¿De Dios? ¿Quién tiene la absoluta verdad? Nadie. Nada más vamos conociendo parte, en parte. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, Él nos va a dar a enseñar todo. Por eso este es el libro que nadie lo puede, es el libro más juzgado, pero que más vidas ha cambiado. Porque aquí está la sabiduría del Creador de los cielos. ¿Quién puede entender eso? A veces nos peleamos, es que esto dice, y esto dice. Y yo creo que Dios se ríe de nosotros y dice, ay, No entiendo. chavos. No entiendo. Y aquí lo padre del 10 es de que, Hermano, Perdón, ¿sí? de lo que mencionábamos cuando estábamos viendo este capítulo, esta multiforme sabiduría, bueno, que se representa en cada uno de nosotros, llega hasta los lugares celestiales, porque los ángeles no lo pueden comprender realmente. Por eso dice que ahora es revelada a los principales y quizás en los lugares celestiales por medio de la iglesia, que somos nosotros. Quiere decir que la sabiduría de Dios Él nos la da a nosotros porque somos hijos de Dios. Sí. Y en los lugares celestiales hay gozo, Sí. o hay expectación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón, pastora, quería comentar. no, si era lo mismo, yo quería leerles eso, dice que la multiforma de sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, nosotros, a los principados, potestades, en los lugares celestiales. O sea, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es. Entonces, que vamos a hacer un testimonio aún a los ángeles. Eso es lo que... sí. Ellos están expectantes de lo que Dios revela a través de nosotros. Por eso cuando tú tienes una revelación, acuérdense que nos explicaron qué es la revelación, ¿no? El quitar lo que hay, descubrir lo que hay adentro de la oscuridad, ¿verdad? Quitar el... Entonces, miren, el apóstol Pablo es el apóstol que, sin haber andado con Cristo, tiene más revelaciones de Cristo que los demás. ¿Por qué? Porque, ¿mande? El falta es el cielo, fue de los pocos que fue. Sí. Es la voluntad de Dios. Ajá, exacto. Porque entre más pasa tiempo uno con Dios, más nos va a revelar. Pero los que andaban con Él, que vivieron con Él, Pero en este caso Pablo, que pasaba horas solo meditando. Pero ahí está la Pero para dar testimonio, ¿no? Pablo era un soldado. porque nosotros somos como Pablo, gentiles, digo, que no gentiles, que anduvimos, sin andar con Él, le creemos a Él. Entonces, esto es para que la revelación, Pablo simboliza las nuevas generaciones, las generaciones futuras. Por eso Él va a los gentiles, a nosotros, porque se asemeja a nosotros, ¿verdad? Entonces, mientras más nos metamos, más revelaciones y más revelaciones. Ahora, ¿qué es lo que excede todo? El amor, ¿verdad? Versículo 17, ¿quién me lo lee? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, alumbrados
¿El 18? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Cuál es el propósito? Que junto con los santos, fíjate, o sea, habla de nosotros. Hasta se sintió bonito, ¿verdad? Podamos comprender qué nos dijiste de la anchura, de la profundidad, todo. Que tengamos el conocimiento, ¿verdad? Pero ¿por qué dice junto con los santos? ¿A qué se refiere? ¿Que necesitamos escudriñar como grupo las escrituras? Ahí se van a sacar verdades. Ahí se van a sacar verdades. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué dices cuando encuentras una verdad? Híjole, ¿cuánto nos ama Dios? ¿O no? Y entonces dices, excede todo conocimiento. ¿Cómo me ama Dios? Te puedo leer el 19 de Sí. esta versión que yo doy. Dice, les dice Pablo, pido pues que ustedes conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Pido que conozcan ese amor. Pido que se llena con, o sea, llénense del amor de Dios. ¿En esa versión el 20? El 20 dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¿Cómo está Pablo? ¿Contento? Lleno, ¿no? Gloria a Dios que puede Él dar a conocer todo eso, que excede cualquier conocimiento. ¿Tú pensaste algún día que Dios se revelara a través de la palabra y que tú sintieras la palabra tan fuerte en tu vida? Es una revelación. Por eso dice, gloria a Dios, oiga. O sea, esta carta es carta de amor y de alegría, ¿eh? De esperanza. Fíjense en el versículo 4, capítulo 4, la unidad del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que debemos de andar, en el versículo 2, ¿quién me los dé? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Soportándolos en amor. Bueno, pues le caigo mal a don Juanito, pero pues hay que me soporte en amor, ¿no? Y que me soporten un poco de locura. Un poco de locura. Me estoy volviendo loco, pues sopórtame. Oye, es que tú te crees mucho, pues sopórtame. Así salió el modelo. Dice, guardados la unidad del Espíritu Santo. El versículo 5, fíjense, ¿quién me lo lee? Un Señor, una fe, un bautismo, ¿El Pero 6? un solo Señor, una sola fe, un Dios y Padre de todos ellos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno solo, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Nada más. Entonces, no son tres dioses, es uno solo, ¿verdad? Un solo Dios. Una fe, un bautismo. Y aquí nos dice el versículo 11 y 12, ¿quién me lo lee? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ahí les va. Sí, Dios nos perfecciona a unos profetas, a otros, ¿qué dice? Apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Quiere decir que tú y yo tenemos una vocación de estas. ¿Cuál es? Pero dice que puedes ser evangelista, ¿o no? O puedes ser pastor, o maestro, o profeta. Tú tienes que definir cuál de estos ministerios te mueves más, te estás moviendo más. Y en el que te estés moviendo, tienes que perfeccionarlo. ¿Sí? No podemos pasar los años sin decir, bueno, yo soy un poco
poco loco nada más. ¿No? Tengo que tener algo de esto, porque esto es lo que Dios nos dio. A uno es una cosa, a otro es otra cosa y a otro es otra cosa. Bueno, pero unos son más maestros, otros son más profetas. Un ministerio debe de sobresalir de los otros 4. Algo tienes tú que tienes que descubrir. Y sobre eso te tienes que ir. Miren, casi siempre estamos sentados y decimos, viene el pastor, o viene el evangelista, o viene el profeta, o viene el apóstol y nos comparte. Pero está diciendo que a cada uno de nosotros nos dio esto, ¿o no? Pero nunca lo llegamos a descubrir si no nos metemos. Y entonces, si no comienzas a declarar con tu boca, ahí yo soy maestro, o yo soy evangelista, o yo soy pastor. Cada uno. A veces queremos, dice, no, es que él es el pastor y él tiene que ser así. Pero a lo mejor es pastor profeta y se está moviendo en el área de la profecía, o él es pastor maestro. No es tanto pastor, es más maestro, a lo mejor es apóstol, en fin. Yo antes pensaba que lo único que tenía que prepararse era el pastor. Jamás. Equivocadamente, ¿verdad? Por eso él dice, aquí constituyó. Porque si no le echan la pura bronca al pastor, ¿verdad? ¿A poco no? Es que él tiene que hacer esto. Y él nunca me ha hablado. Y él no me dice nada. Espérate. A unos nos hizo de una manera, de otra. Todos somos el cuerpo de Cristo y todos vamos edificando la iglesia. Pero si le cargas la mano a uno, entonces el edificio se va haciendo de lado y tarde o temprano se va a caer. Todos tenemos responsabilidades. ¿Cuál es? Que dice la Escritura, que el edificio bien coordinado vaya creciendo, ¿verdad? Poco a poco. El objetivo en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de quien es Cristo. ¿Para qué? ¿Todos tenemos que trabajar? Sí, todos. Unos en una cosa y otros en otra cosa. Unos en un área, en lo que Dios te haya puesto. Por eso son, fíjense, los ministerios. ¿Para qué? Para que tú te desarrolles. No es que yo tengo que servirle a otros, no. Tú te estás desarrollando. Tú tienes la bendición de servirle a Dios. Ahorita que venía caminando en la mañana, agarrar un taxi, tan bonita, fresca la mañana, decía, es un privilegio ir a escuchar la voz de Dios, a leer la palabra de Dios. Es un honor. Es un honor. Entonces, así debes de ser tú en tu ministerio. Cuando tú estás con las mujeres o con los niños o en tanatología, pues es un honor. Que Dios te da. Es que yo tengo que servirles a los otros. No, tú le estás sirviendo a Dios. Es un honor. ¿En cuál nos quedamos, perdón? En el 13. En el 3. El 13, pero el 12 de esta versión dice, voy a leer si me permites, dice, así preparó a los del pueblo santo, que somos nosotros, para un trabajo de servicio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí lo dice diferente de la Reina Valera, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Servicio y ministerio. Como un servicio, dice un trabajo de servicio. Estamos invitados a hacer un trabajo de servicio siempre. Para la edificación del cuerpo. Para la edificación. ¿Se acuerdan que les comenté una vez que estaba yo con el oculista y me dijo, no, yo les sirvo al Hospital de la Luz y hago mis obras sociales y los ayudo? Le dije, no, doctor. Ellos lo ayudan a usted a que usted se sienta bien. Dijo, se quedó callado y dijo, sí tienes razón, nunca lo había visto así. Realmente
su problema me ayuda a mí. Entonces es diferente. Tú vas, pero ellos te están ayudando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera drogadictos, por ejemplo? Cuando va Juanita, ella no se desarrolla, ¿o sí? Ella está desarrollando, está creciendo porque le está yendo a compartir. Pero si no hubiera, a lo mejor estaría viendo Rosa de Guadalupe en su casa. Marchitándose. Su espíritu se estuviera acabando. Entonces ella le sirve, ¿o no? Ella le ayuda. Ay, pero luego anda cansada. Pero tú estás creciendo. Gracias a eso, tú estás creciendo. Pero incluyamos lo que dice, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí viene todo eso. Edificar un edificio que es Cristo Jesús y que todos vengamos más al conocimiento de Cristo. Entonces, nuestro trabajo de servicio, además de lo que ya dijiste, es para edificar el cuerpo de Cristo, para hacerlo más grande. ¿Cómo vamos edificando el cuerpo de Cristo? ¿En dónde habita Cristo? En una iglesia, ¿verdad? Dentro del corazón de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Todos los días que trabajas en la obra, todos los días vas poniendo un ladrillito, un ladrillito, hasta llegar hasta la altura de él. ¿Qué? Está difícil, ¿verdad? Tiene su ministerio, su don. Nada más. Cada uno contribuye para que el cuerpo de Cristo crezca tanto en número, pero también en lo espiritual. Y la palabra, por ejemplo, que tiene ahorita es muy dulce. Habrá otros que hablamos duro, habrá otros que nos toca edificar esto. En fin, todos tenemos un don, hermano. Ahora, aquí les va una cosa. Sí. En el 15 dice, Cuando tú vas, por ejemplo, cuando tú vas y dices que yo conozco de todo, yo participo en todo, no. Tú vas y yo le ayudo a Juanita, porque yo no tengo la sensibilidad o el don de Juanita. Yo vengo a tanatología y yo le ayudo nada más, pero yo no tengo el don, ese don. Yo puedo ir con las mujeres o puedo ir con los niños, pero yo no tengo ese don. Pero es que tú eres el pastor. Sí, pero yo no tengo el don. ¿Sí soy claro? Sí. Pues el ministerio, Dios te lo dio a ti. Yo nada más te ayudo. No puedo andar, es que yo sé de todo, no. Yo nada más simplemente en esa área yo me sumo. Yo no voy de jefe, yo simplemente me sumo. Porque tú tienes el don, el corazón. Tú sabes edificar esa multiforme área de Dios, esa área es tuya. A Dios te la dio. Y debes de entenderla que es un don que Dios te dio. ¿Sí, Juanito? Aquí hay 5 ministerios y yo creo que las personas, todas que están capacitadas y que ya tienen el conocimiento de Dios, lo que no hemos visto en cada uno de nosotros, en cuál área nos debemos de mover, porque puede uno tener el del apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, porque si tú eres maestro preparas las prédicas, si tú eres evangelista porque vas a ir a compartir, si tú vas a exhortar puedes apoyar, y si tú eres profeta puedes declarar. Entonces una persona, los dedos no son iguales, están en la misma mano, pero uno debe de sobresalir de esos 5 ministerios y puede tenerlo cualquier miembro de la iglesia. Todos lo tenemos. ¿No lo dice? Que fue todos. Cada dedo. Miren, cuando se sube uno a un autobús, así se hace el presidente de la República. El que tiene el don de manejar es el operador. Y el presidente se sube nada más. Y ya. Así somos nosotros, porque él tiene ese don. Y hay que entender, a veces dicen, es que yo soy pastor o pastora y yo... No. Tú tienes el don nada más. En tu área. Dios te utiliza en tu área. Lo demás, súmate. Súmate. ¿Sí? Apoya. El versículo, vámonos más rápido. El 14. ¿Quién me lo lee? Para que ya no seamos niños mutantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean
¿Me puedes leer tu versión? El 14 Sí. dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. No, ¿esta es una advertencia? Sí. ¿Cómo no dejarnos engañar? Esto es la verdad. Dice estrategia o estrategia. De hombres. ¿El hombre utiliza ciertas estrategias para jalar a la gente? Sí. Entonces, hay que tener cuidado. No nos deslumbremos con alguien que nos diga mi vida y ya. Nos vayamos por eso. Tengamos cuidado, mucho ojo. Ve y cuéntale al que más confianza le tengas. Porque es muy fácil. En los últimos tiempos dice vendrán engañadores. Hombres avaros, ambiciosos, que dirán la verdad. O que vendrán con el esplendor. ¿Verdad? O con una voz muy fuerte que te tumba. O con estrategias de hombres. La única verdad está que no seamos como niños fluctuantes. Miren, ¿eso nos pasa? Yo en lo personal sí. Ay, es que este cuate, que la unción nos pasa. Entonces tenemos que ya entramos a un nivel donde Ya nos pasa menos. ya nos pasa menos. Ya estuvo. Ya. A golpes y sombrerazos ya estuvo. Vámonos por la derecha, por la palabra de Dios. ¿Verdad? Bueno, la nueva vida en Cristo. Dice, versículo 17, ¿qué es lo que pide Pablo? ¿Quién me lo lee? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 18 y 19, con eso terminamos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivas para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuidado, no perdamos la sensibilidad. Ejemplo, José el soñador. No. Soy joven, 17 años, vivo solo, no tengo mujer, la esposa de Potifar está guapísima, es mi ama y quiere que me acueste con ella. Y mi ropa ya la tiene en sus manos. Y probablemente ella también. ¿Y qué le dice José? No puedo pecar contra Dios que me ha dado todo. Si ha perdido la sensibilidad, dijo, pues nadie nos ve, manito. Pero soy sensible a la obra de Dios, no lo puedo hacer. Si antes lo hice, de aquí en adelante no lo voy a hacer. Porque no quiero perder mi relación con Dios. Entonces, cuidado, les dice. Renovaos de un nuevo espíritu. Versículo 24. ¿Quién me lo lee? Y vestidos del nuevo hombre, guiados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creados, ya nacimos de nuevo, ahora somos creados en un nuevo hombre, en la justicia, porque Dios es justo y nos justificó de nuestros pecados y nos lleva a la santidad. No vayamos a ser como en otro tiempo, es que hago lo que no debo de hacer y no hago lo que debo de hacer. Ya no, pobre de mí, ya no. Tenemos que tener los pies firmes para no doblegar ante nuestras emociones, aunque mi cuerpo diga sí, porque todos somos tentados en algunas áreas, todos. Dice, resistid al diablo, pero hay áreas que dice, ni te pongas ahí, salte corriendo, porque vas a perder. Dos cosas, una es resistir y el otro es córrele. Huye. Entonces tú ya debes de ser ejercitado, ya fuiste ejercitado, o fuimos ejercitados en muchas áreas donde hemos sido tentados, ya tenemos que saber cómo proceder, ¿verdad? Hay que caminar con Cristo. Huyo. Renovaos con el espíritu de vuestro mente.
para que no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, versículo 27. No deis lugar al diablo, no permitas. Ya, entra en otro mundo, sé feliz. Versículo 30, ¿quién me lo lee? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No vayamos a contristar, ya fuimos sellados. ¿Qué es contristar? Que el Espíritu Santo no se duela de lo No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Sí, híjole, como cuando un hijo la regó, dices, te duele, ¿no? Sí. Cuando nuestros hijos la riegan, dices, sí, wow, me duele. A nadie más le duele, ¿eh? Nada más que a los padres. Sí. Híjole, ni modo. Pues vamos a salir de esto. ¿Andáis como hijos de luz? Versículo 6, ¿quién me lo lee? Del capítulo 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ay, la ira de Dios. Por primera vez en este capítulo habla fuerte. ¿Cómo podemos hacer enojar a Dios? Con palabras vanas, deshonestas, truanerías, que no conviene. Dice, nadie nos engaña. No seáis, pues, partícipes. ¿El 7? Con ellos. ¿Me lees el 8? Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. A la luz. Porque si no, podríamos causar la ira de Dios. ¿En qué momento se enojó Dios tanto? La desobediencia. Cuando vio que aquellos hombres que había liberado y que les había dado de comer y los había bendecido y les había abierto el mar, estaban adorando a otro Dios. Entonces, ¿quién lo detuvo? Moisés dijo, no lo hagas, Señor. Se voy a destruir este pueblo. ¿Estaba enojado? Sí. Voy a acabarlos. Estaba enojado. Entonces, no regresemos a nuestra pasada manera de vivir. Porque si no podemos hacer enojar a Dios. Aquí en el 11, hermano, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sí, no te hagas participar. Oye, es que vente y vamos, que no pasa nada. No vayas. No vayas. Prende la televisión y ve un programa de gimnasio y ponte a hacer ejercicio ahí en tu casa como loco. Pero no vayas. No te conviene. No le dices eso a tu hijo. No vayas a esa fiesta, hijo. ¿Verdad? No te conviene. O ya no te juntes con fulano, no me late. Así es. No vayas, no participes con él. Hermano, aquí en segunda de Pedro 2, 17, esas personas de edad que cambiantes y que se hablan muchas cosas que no y engañan a la gente, aquí está en segunda de Pedro 2, 17. ¿Sí? Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. Pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de todos de los que viven en error. O sea que son gente que no ves sin agua y son para allá y para acá, no tienen el agua de la palabra, firme en ellos y por eso. Así es, cuidado con andar con ellos. ¿Eh? Sí. Dice, versículo 17. ¿Quién me lo lee? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿me lees el 16? El 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a conocer la voluntad de Dios cada quien en su vida. ¿Qué quiere Dios conmigo? Si me hizo profeta, pastor, maestro, evangelista, voy a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Entonces voy a hacer las cosas buenas, no las cosas malas. Entonces, si yo hago las cosas buenas en el día malo, voy a cambiar la maldición en bendición. ¿Verdad? Aprovechemos el tiempo.
el 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene sobre someteos unos a otros, ¿verdad? En el temor de Dios. Y nos dio el ejemplo, Angélica, de las casadas, me parece. No, donde dice que no Claudia. mordamos a la gente. Claro. ¿En cuál? Aquí en el 5, en el capítulo 5 dice que nos llevemos bien, que no empecemos a morder la gente. Sí, hay una parte donde dice que no se muerdan unos a otros. ¿Cuál es lo que nos invita a amar a nuestra esposa? Y la esposa respetar al esposo. Como Cristo nos amó a nosotros, así dice que. Y el esposo debe ser proveedor en todas las áreas. Y ojo, en todas las áreas. ¿Eh? Todas las áreas. Físicas, económicas, todo. ¿Para qué? Para que, dice, para que esté en paz la casa. Como yo siempre les digo, para que esté en paz el gallinero. Todo en paz. ¿Eh? El gallo tiene que proveer, tiene que cantar primero en la mañana, tiene que salir a trabajar, tiene que llegar y en la noche tiene que llegar y cantar. Ya vamos a dormirnos, órale. Ya está, ya traje la comida. Y es algo muy real, que debemos de cuidar y proteger a la esposa, siempre le he dicho. Amarla, respetarla y cuidar todas las áreas de la esposa. ¿Y la esposa qué tiene que hacer? Pues cuando... Miren, es que los animales nos enseñan mucho. Vean a una gallina contenta. ¿La han visto? Del rancho la ven. Allá anda comiendo. Y el gallo al lado de ella. Y pone el huevo la gallina y la gallina dice, ya cumplí con mi cometido, ya. Y él lo avisa, lo grita. Y el gallo, Entonces, dice aquí que el hombre es el responsable, ¿verdad? El hombre es el responsable de todas las áreas de la familia, ¿verdad? No nos hagamos patos. Y la mujer debe estar sujeta. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta al marido? Pues que no se suelte. O sea, Porque el hombre para él, fíjate, porque el hombre para ella es todo. Está completa. Le da de comer, la ama, la respeta, la cuida, la cura, todo, la protege. Sí. Entonces la mujer dice, sujétate a tu marido, tienes todo. ¿Qué le andas buscando? Tienes todo ahí en tu casa. Tienes un hombre proveedor, tienes todo. Así como Cristo, yo tengo todo en Cristo, ¿o no? Sí. ¿Para qué le busco otro santo? Pues lo tengo todo. Lo tenemos todo en Cristo. Dice, Él es nuestro proveedor. Dice, así como Cristo, así tú en tu casa. Entonces, si yo estoy pleno con mi Señor, yo no le busco ni a Chalma ni a nada. Lo tengo todo. Lo he descubierto y lo amo. Yo soy la esposa. Yo amo a mi Señor. ¿Tendré que reclamarle algo? ¿Le podrás reclamar algo a Cristo? Nada. Así el hombre tiene que ser como Cristo en su casa. Pues es una responsabilidad de ambos, ¿verdad? Y aquí hay algo también, pequeño paréntesis. Hay en Romanos nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a cuando nosotros hacemos peticiones al Padre, intercede también por nosotros, dice así, por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos pedir. Y bien, y ahorita pensando en la familia, en la esposa siempre es la que intercede con el papá por los hijos. Ándale, mira, déjalo y esto y todo, ¿no? Cuando los hijos no saben cómo pedir, por ejemplo, o son muy bruscos o lo que sea, no, viejo, no te enojes, mira, es que dale chance, no sé. No, pareciera como si fuera esa parte, ¿no? Del Espíritu Santo
mediando las cosas. mediando las cosas. O conociendo el corazón de Cristo, ¿ah? El Padre. Por eso todo lo que pidas en mi nombre. Dice, en otra parte dice, porque no les doy porque no piden, no sabéis pedir como conviene, porque no piden en el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, bueno, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Grande es este misterio que nos pone el apóstol Pablo, el ejemplo de la iglesia y del matrimonio. Grande es este misterio. ¿Cómo llegar a un matrimonio feliz? Con la edad. No quiere decir la edad, pero bueno, después de cierto. Con el paso de los años. De cierto tiempecito. ¿Cómo poder llegar a un matrimonio feliz? Con la edad. Porque conforme vamos conociendo la palabra de Dios, vamos madurando en nuestra relación con Él. ¿Verdad? Entonces, así es el matrimonio. Conforme vayamos creciendo, nos vamos haciendo viejos, vamos madurando nuestras relaciones. No dejar de ver a la persona como lo mejor que me pasó en la vida. No dejar de ver a Cristo como lo mejor que me pasó el día que lo conocí. Entonces, si vamos entendiendo este proceso, llegaremos a los puertos contentos, al final de los puertos contentos. Vamos a llegar en paz. Si nos desviamos, agarramos tormenta, ¿verdad? Agarramos aventuras que no nos corresponden y nos traen tormenta. Si llegamos nuestra relación hasta nuestra vejez, hasta que Dios nos lleve, llegaremos felices. Capítulo 6, último. ¿Alguien quiere comentar de este último que acabamos de leer el día de ayer? Lo importante, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué para dice? que te vaya bien. Para que te vaya. ¿Por qué dice obedecer a nuestros padres en el Señor? ¿A qué se refiere? Basado dentro del Señor, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios. Claro, perdón, porque ayer, por ejemplo, trataba con una mujer que su propia mamá, una muchachita de 25, que su propia mamá quiere que aborte. Por eso es, obedece a tus papás en todo. ¿Cómo, no? Dentro del Señor. Conforme a la palabra y a la verdad de Dios, ¿no? ¿Te fijas? Qué difícil, ¿no? La mamá quiere que haga algo que no corresponde, que le va a traer problemas en el futuro al hijo. Entonces, en el Señor no puedo hacer eso. Y me decía, pero la tengo que obedecer a mi mamá, ¿verdad? Pero no es una verdad basada en la palabra de Dios y en la verdad de Dios. Así es, en el Señor. Ve y mata. No, Sí. en el Señor. Quiere decir que los papás deben de estar dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí con la que tienes que tratar es con la mamá. Sí, perdón, hermano, porque hay un texto que dice, instruye en su camino al niño para que no se pierda y que Cuando sea viejo, cuando sea viejo, algo así dice. Entonces, como autoridad tenemos que instruir de una manera correcta a nuestros hijos por medio de la voluntad de Dios. Así es. Eso me sorprendió ahorita que dijo la ahorita, sí. Muchas personas podrían decir, pues obedece, pero eso no es el plan de Dios porque Dios no quiere que matemos ni menos pues sí, Fíjate, ¿me lees el que sigue, el 4, por favor? ¿No? 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira. Fíjate, ¿qué pasa si la jovencita le hace caso a la mamá? ¿Qué va a pasar con los años? Le va a reclamar siempre a la mamá. Por tu culpa maté a mi hijo. Cuando ella entienda eso, va a traer problemas muy fuertes. Lo va a provocar a él. ¿Verdad? Y así nos habla sobre los siervos y sobre los amos,
que, que no hagamos acepción de personas, ¿verdad? Nunca hagas acepción de personas. Esto es muy importante, ¿verdad? Nunca hagas acepción de personas. Trátalos como siempre, como si te quisieran tratar. Si te llega alguien que no compagina con la palabra que tú le das, respétalo, nada más. Respétalo. La armadura de Dios. Esa siempre que está puesta. Siempre. Platicábamos al respecto de la armadura de Dios. También hay, en Timoteo dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si ponemos ese espíritu de poder, amor y dominio propio en esta armadura, es mi Terminator. O sea, es que si pensamos en eso, o sea, tenemos un espíritu poderoso, amoroso y de dominio. Más, ciñéndonos la armadura es algo que... ¿Cuáles eran las partes endebles de la armadura de un guerrero en ese entonces? Bueno, los pies, las coyunturas, la ingle, los brazos, sobre todo la ingle. Por eso había muchos eunucos, porque cuando caía ese hombre con la armadura, en la ingle era una parte donde no podía tener armadura por el movimiento. Entonces ahí enterraban la espada. Y entonces habla de ciertas áreas débiles del hombre, ¿verdad? Que quedan descubiertas. Por eso la armadura de Dios es, ¿cómo dijiste? El amor. Bueno, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y dominio propio. Pero en esa armadura nos habla de la cabeza, de los lomos y cíñete el lomo con dominio propio. Con dominio propio. O sea, aunque tu cabeza diga, sí, mi cuerpo, me voy a ceñir los lomos. ¿Y qué significa ceñirse los lomos? Con la verdad, dice. Ceñirse los lomos. ¿Qué significa eso? Platicamos que la verdad que en los lomos está el corazón y que ahí debe estar la verdad de Dios, la palabra. ¿Recuerdan que se ceñía un cargador que se ciñe? Para no lastimar. ¿Para qué? Para poder hacer fuerza. Con la verdad. O sea, agárrate a la verdad. Y tienes dominio propio. Cuando te ciñes los lomos con la verdad, llegas a tener dominio propio. Entonces pones firme tu cuerpo, tus piernas se endurecen. La parte más débil por ejemplo, a lo mejor Ofelia me corrige, de los hombres, de las razas, por ejemplo, de la raza negra, ¿cuál es la parte débil? En el box. Las piernas. Por eso cuando pelean uno de color, le pegan abajo para debilitar las piernas, porque son muy fuertes del torso para arriba, pero las piernas muy débiles. Entonces, pero aquí en nuestro caso es la mente, ¿no? La mente. Pero en la mente te puede decir, pórtate mal. Pero si tú ciñes los lomos con la verdad, te pones, ¿qué haces? Llegas a tener dominio propio, ¿verdad? O sea, la verdad nadie te puede mover. Se pelean las batallas. Por ejemplo, el caso de David, que hizo su mente. Era un hombre guerrero, un hombre con dominio propio, ¿no? Un hombre que dijo contra el gigante Goliat, ¿quién se atreve a molestar al ejército del Dios viviente? ¿Quién? ¿Quién se atreve? O sea, estaba ceñido sus lomos con la verdad. Nadie. ¿Por qué? Para mí eso no es nada, porque Dios está conmigo. Pero en su mente llegó un pensamiento. ¿Qué le pasó? Dejó la verdad a un lado. ¿O no? Se levantó tarde, no se ciñó los lomos y dejó la verdad.
y le gustó la mujer de Urías. ¿Todo entró aquí? Con la vista. Debilitó acá. ¿Debilitó su verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, la armadura de Dios tiene varios aspectos. Primero, estar firmes. Versículo 11. ¿Quién me lo lee? Yo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes. ¿Por qué Él te va a querer quitar de la línea? ¿Por qué hay personas que vienen y luego se van y ya no vienen y se pierden? ¿Qué debilidad hay? ¿O cómo puedo? ¿Qué es lo que los hace cambiar? Es que no fueron O les llama la atención, por ejemplo, tienen un trabajo y dicen, no, pues primero está mi trabajo y entonces se van a trabajar. ¿Entonces no estaban firmes? No. No estaban firmes. ¿Qué les faltó? Que la palabra sigue. La armadura de Dios. Que la palabra siga efecto. Entonces, puedes venir aquí y puedes decir, yo le voy a servir. Pero a la mera hora, fíjate, el trabajo, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Y el trabajo te afectó? Hace tiempo justo nos preguntaba que nos decía que cada iglesia o congregación tiene una característica y usted nos preguntaba nosotros qué característica teníamos. No recuerdo quién le contestó, que es la palabra, ¿no? Viendo la armadura de Dios, la palabra es la espada. Entonces es algo bien poderoso. Pensando ayer también comentaba cuando Cristo la usó, porque 3 veces le dijo al diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Y nosotros todos los días es como si estuviéramos practicando, ¿cómo se le llama? Esgrima, ¿no? Y eso es algo, digo, el Señor Jesucristo, pues todo su poder, le pudo haber dicho a Yabusat de aquí, ¿no? Pero nos dejó una enseñanza poderosa con la palabra. Muy bien. O sea, porque lo mandó así con la espada 3 veces y gracias a Dios tenemos esa bendición de estarle sacando filo todos los días. Escudriñando, buscando. Todos los días estamos entrenando, ¿no? Buena característica. Aquí el 13 también está muy bueno, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar El firme. 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjate, ayer vimos cada una de las características, nos lo explicaron, es para algo. La coraza, para proteger el corazón. Los lomos, para la verdad. El yelmo, para la mente. La espada, Lo que dijo. la palabra, ¿verdad? Esa es nuestra arma, la palabra. Bueno, el 18, por favor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Pero cómo? En el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. ¿Por qué debemos orar? Entonces, olvídate un poco de tus peticiones personales y deja que el Espíritu Santo ore a través de ti por lo que Él quiere, por todos los santos, no sé, pero déjate llevar por el Espíritu. Por ejemplo, haz un ejercicio hoy. Hoy no voy a orar por mis peticiones, voy a poner mi mente un poco en blanco, voy a dejar que Dios ore a través de mí. A ver qué sucede, ¿verdad? ¿Sí? Incluso las ideas que llegan, tomémoslas como ideas, lo cual están llegando para interceder exactamente. Así es, lo que se te venga a la mente. Lo que se te venga a la mente. Y el 19 es importante. ¿Me lo lees? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Con denuedo. Y digamos que denuedo
energía y con decisión. Firmeza, valor, energía y condición. A fin de que ahora, ¿a quién le pide Pablo que ore? A la iglesia. ¿Tú orarías por Pablo? Sí. Pues sí, él tenía la comunicación con Dios. ¿Esa es humildad? Bueno, yo creo que aquí nos muestra también que debemos de orar por nuestros pastores. Por todos. Por todos. Orar los unos por los otros. Dice, esa es humildad de Pablo, le dice, ora por mí. ¿Qué? Híjole, yo digo, si Pablo me lo pidiera, yo le diría, mejor tú ora por mí, Pablito. Pues yo quién soy. Y él dice, ora por mí. Es humildad, ¿verdad? Sí, es humildad, pero te digo también, aquí nos muestras que también los pastores necesitan Claro. oración de su iglesia. Y mucha oración. Mucha oración. Bueno, vamos terminando con el famoso Tíquico. Bonito nombre, ¿eh? Hermano, amado y fiel en el ministerio del Señor. Cuando te llega en la presencia de Dios, ¿ya ves que Dios va a cambiar los nombres? Que te diga, hola Tíquica. Pero fíjate, lo que representa Tíquico. Fiel, Y amado. hermano, amado y fiel en el ministerio del Señor. Entonces sí que me diga Tíquico, ¿eh? Sí. Porque que me diga, oye, fiel y amado. Juanita es muy típica. Entonces, así estaría bien ponerle a la empresa, ¿eh? Constructora Tíquico. Bueno, terminamos con el 23 y 24. ¿Quién me lo lee? Yo, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé a los hermanos paz y amor con fe, que Él dé su gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esa es la de Dios. Qué bonito, ¿eh? Con amor inalterable. Padre, te damos gracias por permitirnos escudriñar esta carta que fue guiada por tu Espíritu Santo a Pablo para todos nosotros. No hay otra palabra, Señor, que decirte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.